Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Elmer? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Beli. Licenciado, con una consulta. Sí, por favor, Ari, buenas noches, ¿cómo está? Gracias, bien, gracias. Sí. Fíjese que yo tenía una duda con respecto a la asistencia de las dos charlas que usted dio, ¿verdad? Yo llené los dos formularios, pero a mí no me apareció diploma de participación. No sé. Lo vamos a explicar en un momentito, ¿no? Ari, Ah, sí, gracias. no, Francela, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Evelyn, bienvenida. Jonathan, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, Walter, bienvenido. Buenas noches, ¿Qué tal, licenciado. Mauricio? Bienvenido. Amela, muy buenas noches, bienvenida. Muy bien. Ya llegamos al centenar de personas adscritas al conversatorio y por tanto lo vamos a iniciar. Como primer punto, les presento como de costumbre un saludo afectuoso. Es grato nuevamente estar en contacto con ustedes. Les relaciono seguidamente que vamos a iniciar el día de hoy la parte que será evaluada en el segundo examen parcial, que realmente será dentro de muy poco tiempo. Tenemos unas 6 o 7 clases probablemente.
creo que vamos a concluir lo del amparo y probablemente alguna parte de la inconstitucionalidad. Les anuncio también que el temario está redactado a través de preguntas a fin de evitar los cuestionarios, y se los traigo a cuenta porque se generó un pequeño inconveniente en alguna de las secciones. Alguien resultó vendiendo los cuestionarios, ¿verdad? Y pues generó un problema. Entonces, les traigo a cuenta que la redacción de los temarios constituye un cuestionario porque están redactados de tal forma que cada asunto es una interrogante, como ustedes lo advertirán. Entonces eso se los voy a puntualizar también al finalizar esta exposición para que todos tengan noticia del asunto. Luego hay una pregunta de Ari que es muy importante. Fíjense que en los días 6 y 13 de agosto tuvo lugar una intervención de este servidor de ustedes discurriendo sobre el amparo, que es el tópico que estamos abordando en este momento, solo que es formulado de manera más concisa, más concreta, aunque estamos aludiendo a los mismos tópicos porque no se puede tratar extremos diferentes abordando el mismo tema, ¿verdad? Y en efecto, todos los que participaron serán reconocidos con un diploma, pero el asunto es que a la fecha no se han remitido todos los diplomas, ¿verdad? Se han remitido algunos, pero no todos. Incluso les comento que el que me fue expedido a mí todavía no me ha sido otorgado, pues, ¿verdad? Pero le pedí a doña Sonia que se interesara en el asunto y ella obtuvo una respuesta. La respuesta es que tengamos un poco de paciencia y le será remitido por la vía que corresponde en las próximas fechas, ¿verdad? No sé cuántos días, pero ya está hecho el requerimiento. Yo les expreso que soy ajeno a la expedición de los diplomas, pero me interesa de manera superlativa que ustedes tengan su reconocimiento porque me hicieron el honor de escucharme, y además es justo y adecuado que ustedes vayan conformando su propio banco de reconocimientos, porque eso es sumamente útil a partir del momento en que se gradúan y también antes, ¿verdad? Por cualquier circunstancia, una circunstancia laboral o de algún otro tipo, académico, por ejemplo. Entonces ustedes pueden acreditar su participación en un seminario como en el que participaron los días 6 y 13. Bueno, pues establecido esto, les señalo que en las últimas clases tratamos lo concerniente a la evolución histórica del amparo, que fue lo que abordamos también en los 2 sábados a los que yo hice alusión. Nosotros ya lo habíamos expuesto y fue motivo de examen. Hablamos del origen del amparo en el contexto general, ¿verdad? Señalamos lo relativo a la presencia de antecedentes del amparo en Grecia, en Roma, en la Edad Media. Hablamos de cómo algunos opinan que el amparo surgió en Francia, ¿verdad? Pero concluimos señalando que apareció en 1840 en México, cuando se formuló un proyecto de constitución de Yucatán, y don José Crescencio Rejón es el que por mayoría es reconocido como el generador de esta figura. Claro, hay discrepancias, no hay unanimidad, pero a él se le reconoce como el generador de esta figura porque él hizo el proyecto de una ley de amparo. Luego hablamos del amparo en Guatemala, de las bases constitucionales de 1823, hablamos de la Constitución Federal de 1824, de la Constitución del Estado de Guatemala de 1825, y señalamos que el amparo no apareció allí. El amparo apareció con la 5ª reforma del texto constitucional de
1879, que precisamente esa fue una pregunta que me hizo Ari antes del examen. Y señalamos que por algunas circunstancias que yo expuse tanto en las conferencias como en la clase, hubo un golpe de Estado de José María Orellana y defenestró a don Carlos Herrera, y esa quinta reforma quedó en suspenso, y fue hasta la sexta reforma, en 1828, cuando apareció el amparo. Luego dijimos que el amparo pervivió con la Revolución de Octubre de 1944, la Constitución de 1945 lo reconoció, también la Constitución de 1956, y finalmente la Constitución de el 65 y la actual, la de 1986, lo reconocen, ¿verdad? Entonces el amparo es una figura que tiene más de 100 años de tener vigencia en nuestra legislación. El tema que vamos a hablar ahora es relativo a los elementos del amparo, y les presento el temario, que es el siguiente. Ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Correcto. Listo, licenciado. Licenciado. Muchas gracias. Sí, licenciado. Entonces el temario que vamos a abordar ahora, que es la cuarta parte del tópico, ya hemos abordado 3, ¿verdad? Es la historia a la que yo les hice referencia, que no va a ser materia de evaluación. La evaluación venidera parte de este contenido que estamos desarrollando esta tarde-noche. Vamos a hablar ahora de los elementos que fundamentan la promoción del amparo, es decir, cuáles son los elementos que deben concurrir para que se pueda plantear un amparo. Vamos a analizar la definición del amparo, las características del mismo y los principios que lo informan. Como ustedes pueden ver, ahora el temario está redactado como pregunta, por la razón que yo ya les dije, ¿verdad? Entonces, estas son las preguntas que yo tomaré como fundamento para la segunda evaluación, ¿verdad? Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Cuáles son los elementos que fundamentan la promoción del amparo? Es decir, ¿qué circunstancias, qué eventos, qué acontecimientos deben concurrir para que el amparo pueda promoverse? Entonces, fíjense que básicamente son 3. Para que se pueda promover el amparo, es menester que exista un nexo de autoridad. Luego, que haya un elemento subjetivo y un elemento conductual. Yo les pido que tengan a la mano, por favor, su ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Y vamos a hablar de cada uno de estos elementos. Primero, para que haya un amparo, es necesario que exista un nexo de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que haya, en principio, una persona que mande, que tenga autoridad, y otra persona u otras personas que sean recipiendarios de esa autoridad, ¿verdad? Ese nexo es fundamental, repito, para que sea posible formular un amparo, es menester, es indispensable que haya un nexo de autoridad, lo cual implica que haya una persona que mande, ¿verdad? Una persona que esté asistida de potestad sobre otra o sobre otras personas. Si no hay un nexo de autoridad, pues definitivamente no se puede promover el amparo, porque el amparo se plantea cuando hay un abuso de autoridad y se lesionan los intereses de las personas que deben acatar la autoridad. Fíjense que en un momento dado se consideraba que la autoridad solo podía ser ejercida por el Estado, pero ya vimos, lo expusimos en la conferencia y ahora lo expongo nuevamente, que la autoridad no solo reside en el Estado, sino puede residir en entidades privadas.
Y les pido, por favor, que lean los artículos 9º y 10º. Yo los voy a leer en este momento. Abran su ley, por favor, y los consultan. La ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Entonces, leamos el artículo 9º. Ya lo tienen a la vista. Sí, licenciado. Muy bien. El artículo 9º dice, sujetos pasivos del amparo. Podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas, las sostenidas con fondos del Estado, creadas por ley o concesión, o las que actúen por delegación de los órganos del Estado en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Es decir, aquí estamos hablando de todas las instituciones públicas, ¿verdad? Pero luego dice, asimismo podrá solicitarse contra entidades a las que deba ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otros semejantes. El otro párrafo dice, el amparo procederá contra las entidades a que se refiere en este artículo cuando ocurrieran las situaciones previstas en el artículo siguiente o se trate de prevenir o evitar que se causen daños patrimoniales, profesionales o de cualquier naturaleza. Y el artículo 10 es muy importante, dice con más claridad, procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen. Oigan esto, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Entonces, ese nexo de autoridad no solo se da dentro de las instituciones públicas, sino que hay autoridad también en las instituciones privadas, en una sociedad anónima, por ejemplo, ¿verdad? Hay una junta directiva que es la que asume las potestades que le confiere la escritura constitutiva y puede abusar, ¿verdad? Entonces, es indispensable, en primer lugar, que haya una relación de autoridad, un nexo de autoridad, una persona o personas que manden, que estén dotadas de un mando fundamentado en la ley, que tengan autoridad y otras que deban acatar u obedecer a esas personas. Luego hay un elemento subjetivo. Fíjense que el elemento subjetivo se refiere a que la autoridad, sea pública o privada, se excede, abusa de la autoridad, porque la autoridad debe tener un límite, ¿verdad? La autoridad no es omnímoda, ¿verdad? No es que pueda ejercerse sin limitación alguna. Todo tiene limitación. La propia autoridad estatal tiene límites, ¿verdad? Por eso existen espacios libertarios de los ciudadanos, la libertad de tránsito, la libertad de acceso a los tribunales, la libertad de comercio, la libertad de pensamiento, etc. Entonces, si quien tiene la autoridad rebasa esa autoridad, entonces agravia a las personas que son recipiendarios de la autoridad y que se llaman agraviados. Entonces, fíjense, o agraviado, ¿verdad? Entonces, en el nexo de autoridad participan dos elementos subjetivos. El ente que ejerza la autoridad y los que están obligados a acatar esa autoridad. La autoridad se extralimita, ¿verdad? Y produce lesiones en las personas que acatan la autoridad, ¿verdad? Las personas que deben acatar la autoridad y que son sujetos que reciben esos excesos se llaman agraviados. Entonces, la relación del amparo impone que haya una autoridad y personas que resultan afectadas por los excesos de esa autoridad. Por ejemplo, en un ministerio, digamos, ¿verdad? El ministro está dotado de autoridad, pero la autoridad debe ejercerse dentro de ciertos cánones que establece la ley, pero él abusa, ¿verdad?
el ministro o ministra abusan y las personas que reciben esa autoridad, que son las personas que trabajan en ese ministerio, ¿verdad? Entonces resultan agraviados. Por ejemplo, hay un horario que observar, deben trabajarse 8 horas, ¿verdad? Pero no se trabaja sábado y domingo, pero salvo que les paguen horas extras. Pero los obligan a ir a trabajar, ¿verdad? Y sin reconocerles ese extremo. Entonces ahí hay un agravio, hay un exceso de autoridad. Primero hay que, como lo vamos a ver, hacer las reclamaciones dentro de las vías ordinarias. Lamentablemente, por esta cuestión de la pandemia, ustedes tal vez en algunas oportunidades acudieron a conocer los edificios, pero no han tenido ocasión de hacer vida académica presencial. Pues Miguel Ángel Asturias fue alumno de la facultad y don Edmundo Vázquez Martínez, una persona destacadísima. Fíjense que él fue presidente de la Corte de Constitucionalidad, presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue rector de la facultad. Entonces él era un estudioso y nos presenta una definición de amparo y es muy breve porque, como ustedes pueden ver, apenas tiene 3 renglones y una frase más. Dice: el amparo es un proceso de rango constitucional especial por razón jurídico-material que tiende a obtener la satisfacción de una pretensión de mantenimiento o restitución de un derecho fundamental que ha sido conculcado. Entonces, fíjense que esta definición tiene la particularidad de que es breve. A ustedes probablemente en este momento les parece abstrusa y tal vez confusa, pero la vamos a
a desmenuzar seguidamente. Pero la leo nuevamente. El amparo es un proceso, ¿verdad? Que se ventila ante un tribunal, pero es un proceso especial, ¿verdad? Porque es de rango constitucional, aquí lo señalamos, ¿verdad? Que es especial por razón jurídico-material. Es un proceso sui generis, especial, ¿verdad? Porque su origen, como lo vamos a ver seguidamente, se sitúa en la Constitución, en una ley constitucional como la que estamos consultando, ¿verdad? Fíjense que cuando se emite la Constitución, se emiten otras leyes por la misma Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Entonces, ahí se emite la ley de orden público, se emite la ley electoral y de partidos políticos, la ley de libre emisión del pensamiento, y se emitió también la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Esas son las 4 leyes constitucionales. La Asamblea Nacional Constituyente no solo emite la Constitución, sino emite 4 leyes especiales. Que les repito, son la ley de orden público, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de libre emisión del pensamiento y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que es esta que estamos consultando. Para ir entendiendo la definición, que es muy breve, de esa definición extraemos las siguientes características. Fíjense que el amparo es de rango constitucional, porque es creado por la Constitución y regulado por una ley constitucional, que es esta ley, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. No es una ley ordinaria, ¿verdad? Sino que que haya sido creada por el Congreso, por el Parlamento, sino es creado por un estamento muy especial, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que es un cónclave electo específicamente para redactar la Constitución y las leyes constitucionales. Luego que la redacta, cumple su función y se disuelve, ¿verdad? Entonces, es de rango constitucional. Ya vimos cuando hablamos de la pirámide de Kelsen que en la parte más alta de la pirámide está la Constitución y luego están las leyes ordinarias, ¿verdad? Las leyes ordinarias no pueden contrariar a la Constitución, no pueden oponerse a ella. Entonces, en el pináculo de esa pirámide se encuentra la Constitución, y es la Constitución la que ha creado el amparo. Entonces, es una ley de rango constitucional. Luego dice don Mundo Vázquez que es especial por razón jurídico-material. Fíjense que hay 2 tipos de jurisdicción. La jurisdicción, fíjense que hay un micrófono que está abierto. Les rogaría que lo controlaran, por favor. Es especial por razón jurídico-material. Hay 2 tipos de jurisdicción, como lo están ustedes estudiando o lo estudiaron en teoría del proceso. La jurisdicción ordinaria, en donde se ventilan asuntos de interés. ¿Qué quiero decir con esto de asuntos de interés? Por ejemplo, si yo estoy reclamando el pago de las rentas de una casa que di en alquiler y el inquilino no me las ha pagado, es un asunto en donde los sujetos de la relación son el dueño de la casa y el inquilino, ¿verdad? O estoy reclamando la invasión a un terreno que yo tengo, ¿verdad? Entonces un grupo de personas se atribuyen la posesión, pero yo digo, miren, yo soy el propietario, y lo resolvemos en la jurisdicción ordinaria, ¿verdad? Lo conocen los tribunales, que no lo digo peyorativamente, sino los tribunales comunes. Pero si hay una afrenta a los derechos fundamentales, por ejemplo, si yo no puedo emitir libremente mi pensamiento, si yo no puedo transitar libremente, si yo no puedo ejercer mi profesión libremente, entonces
debo acudir a la jurisdicción extraordinaria, que es la jurisdicción de amparo. Estos asuntos solo lo conocen los tribunales constitucionales, la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, por eso es especial, porque para promover el amparo es necesario agotar todas las instancias ordinarias, ¿verdad? Presentar, si yo estoy tramitando un asunto de un arrendamiento, ¿verdad? Y yo creo que el juez está actuando parcialmente y me está perjudicando, debo promover todos los recursos comunes, ¿verdad? Puedo promover una reposición, puedo promover una nulidad, puedo promover una apelación, pero si ni aún así resuelvo el problema, entonces ya agoté la vía ordinaria y me voy a la vía extraordinaria, que es la vía de amparo. Entonces, es de rango constitucional, porque es creado por la Constitución. Es especial por razón jurídico-material, porque para acudir al amparo debo agotar todos los procedimientos o recursos de rango ordinario, como lo estoy señalando en el 3.2. Es político, porque se refiere a situaciones de poder, ¿verdad? Se trata de controlar el poder público y el privado, como señalamos, ¿verdad? Cuando hay abusos. Por ejemplo, el presidente de la República no es el dueño del país. Él es el primer servidor y debe acatar la Constitución. Pero si no la acata, entonces habrá que buscar la forma de resolver los agravios que puede provocar su conducta, o la de un ministro, o las de las autoridades públicas, o las de las autoridades privadas, como señalamos. La otra característica es que es un medio de protección, preventivo o restaurador. Preventivo porque si hay una amenaza, ¿verdad?, que se formule, entonces antes de que violen mi derecho, que está amenazado, entonces planteo un amparo para que no se concrete la violación. Prevengo la violación. Es restaurador porque cuando ya la violación se produjo, entonces se restaura el derecho, ¿verdad? Si a mí me han afectado un derecho fundamental, ¿verdad? Por ejemplo, se me ha negado el libre tránsito, ¿verdad? Yo no puedo visitar cierto sector del país porque lo evitan, dado a que hay, bajo el argumento de que hay problemas en cierto sector del país, entonces no permiten que los ciudadanos se trasladen al norte, digamos. Entonces, yo planteo un amparo para que me den. Entonces, si lo han conculcado, se me restaura, ¿verdad? Pero puede ser preventivo y puede ser restaurador. Y el ámbito de aplicación del amparo es amplio, ¿verdad? Por favor, vean el artículo 8, si fueran tan fin. El artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Sí, licenciado. El artículo 8 dice: objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas, que es lo que les estaba señalando hace un momento, de violaciones a sus derechos, o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. Aquí están los efectos previsores y restauradores. Susceptible de amparo. No hay ámbito, es decir, no hay restricciones. Yo puedo promover el amparo en cualquier ámbito, en el ámbito laboral, en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito administrativo, en todos los ámbitos, ¿verdad? Porque en todos los ámbitos pueden haber violaciones. Entonces el amparo trata de prevenir esas violaciones o bien restaurar los derechos cuando han sido conculcados. Ahora, ¿cuáles son los principios que rigen el proceso de amparo? Son estos que aparecen aquí en el número 4. El principio de iniciativa o principio de instancia de parte.
Esto quiere decir que el amparo solo puede ser promovido por el afectado. Solo la persona que ha recibido el agravio, a quien le han violado sus derechos, lo puede promover. Yo no le puedo decir a mi vecino, el vecino me cuenta así desarticulado y afectado, fíjate que me están cobrando un impuesto excesivo y yo no le puedo decir, no tengas pena, voy a promover un amparo. El que tiene que promover un amparo es el afectado, solo el afectado, únicamente el afectado y nadie más que el afectado. Por eso se llama principio de iniciativa o instancia de parte. Ahí dice, el amparo obedece siempre al impulso del agraviado. Nunca puede operar oficiosamente. Es decir, la Corte de Constitucionalidad no puede promover de oficio un amparo, porque entonces se convertiría en juez y parte. Vean, por favor, el artículo 6. Y ahí lo marcan, por favor, ¿verdad? Le hacen notar dónde está regulado el principio de iniciativa o instancia de parte. Leo el artículo 6, ya lo tienen a la vista. Chile. Sí, gracias. Impulso Sí, de oficio. En todo proceso relativo a la justicia constitucional, solo la iniciación del trámite es rogada. Todas las diligencias posteriores son impulsadas de oficio. Es decir, el amparo tiene un génesis, tiene un principio, tiene un inicio. El inicio es que lo plantee el agraviado. Ya después, cuando lo planteó, el trámite es oficioso, ¿verdad? Ya el Tribunal Constitucional continúa sin necesidad que se lo estén pidiendo. Bueno, en la práctica no es así, ¿verdad? Pero por lo menos dentro del contexto que regula la ley, pues es indispensable que de manera inicial el afectado sea el que promueva el amparo y después el tribunal puede continuar oficiosamente. Luego está también el principio del agravio. El agravio es la afectación a la esfera patrimonial o personal. Ahí dice o persona de una persona, pero es personal, por favor. El agravio es la afectación a la esfera patrimonial o personal de una persona, producido por la acción u omisión del ente investido de autoridad. Los ciudadanos regularmente somos agraviados por muchas actitudes que ejerce el poder público, pero ya vimos que la autoridad no solo puede ser ejercida por el estamento público, sino también por el estamento privado. ¿Ustedes no se recuerdan unas declaraciones verdaderamente absurdas que emitió un funcionario, que no digo nombre porque creo que todos las tenemos presentes, ¿verdad? Que era relacionado con el pago del impuesto de circulación, con nuestra calcomanía, ¿verdad? Entonces, él decía que iba a generar un mecanismo para que ni siquiera nos vendieran gasolina, porque habíamos incumplido con el pago de ese impuesto, algunos, ¿verdad? Entonces eso no se podía. Ahí estaba violando una serie de derechos, ¿verdad? Él podía ejercer la mecánica correspondiente al cobro del impuesto, pero no podría asumir actitudes como esas, ¿verdad? Que era improbable, absurdo, fuera del contexto de la lógica. Entonces, ahí se hubiese podido promover un amparo. No fue necesario porque la prensa lo destrozó, ¿verdad? Entonces no fue necesario, pero ahí se hubiera podido agotar todos los trámites de la jurisdicción ordinaria y luego irse al amparo, porque el agravio es la lesión que se provoca en la esfera personal o patrimonial de una persona. El amparo está también sujeto al principio de prosecución procesal. Nosotros vamos a estudiar qué es un proceso, es decir, yo considero que es un proceso. Fíjense que el día sábado hubo otra conferencia de un distinguido profesor en donde él dijo que el amparo no es un proceso en la Argentina.
pero lo dejó sentado como que en Guatemala tampoco era un proceso. Pero un proceso es una sucesión de etapas que conducen a un fin. Y el amparo, en apreciación de este modesto profesor, es un proceso. Hay una demanda, hay un periodo de prueba, hay audiencias, hay autos para mejor proveer y hay una sentencia. Y finalmente pueden haber impugnaciones, ¿verdad? Pueden solicitarse la aclaración y ampliación o puede solicitarse también una apelación, ¿verdad? En los amparos biinstanciales, pues hay una apelación, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un proceso, ¿verdad? El principio de prosecución procesal se refiere a que el amparo es un proceso y por tal razón está conformado por diversas etapas que deben observarse, ¿verdad? Si yo no presento mi demanda, entonces no puede haber prueba y no me correrán audiencia, etc. Entonces yo creo y sostengo y mantengo y enfatizo que es un proceso. Luego está el principio de relatividad de la sentencia. La sentencia que se emite solo, fíjense, solo protege a quien instó el amparo. La declaración del amparo solo tiene relación con quien lo promovió, que es el accionante, ¿verdad? No tiene efectos para otras personas, solo tiene efectos. Yo digo, miren, a mí me están cobrando de más, este es un impuesto en donde se está excediendo la administración pública, me está cobrando de más. Entonces, sí, don Pancho Flores promovió un amparo y tiene razón. Entonces, la protección solo se refiere a la persona que promovió el amparo. Y luego está el principio de definitividad. Aquí dice definitivita, pero es definitividad. Por favor, corríjanme. Principio de definitividad. Bueno, muchas gracias por apagar el micrófono. El principio de definitividad está reconocido en el artículo 19 de la ley, que les pido por favor que lo veamos. ¿Ya lo tienen a la vista? Listo, listo. Muy bien. El artículo 19 dice, conclusión de los recursos ordinarios. Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Es decir, si yo, repito, estoy tramitando un asunto en la jurisdicción civil o en la jurisdicción penal o en la jurisdicción administrativa, debo agotar la vía que corresponde, ¿verdad? Llegar hasta las últimas consecuencias, promover los recursos que la ley me confiere. Y cuando los mismos no producen el resultado que yo espero, entonces ya promuevo el amparo. Pero primero debo agotar la jurisdicción ordinaria, ¿verdad? Si yo estoy tramitando un problema, como les dije, ventilado con el arrendamiento de una casa y la sentencia de primer grado me es negativa, entonces apelo, conoce la sala, ¿verdad? Y si después de agotar todos los recursos dentro de la jurisdicción ordinaria, yo creo que me siguen violando un derecho, entonces acudo al amparo. Pero si yo no he agotado todos los recursos, todos los trámites, todas las diligencias de la jurisdicción ordinaria, mi amparo no procede, ¿verdad? Entonces hago una breve referencia de lo que dijimos. Los elementos que fundamentan el amparo son estos tres. En primer lugar, que exista una relación de autoridad, una persona que manda y otra persona que obedece, u otras personas que obedecen, ¿verdad? Entonces, antes se consideraba que la autoridad solo era pública, pero ya vimos en los artículos 9 y 10, preferentemente en el 10, que la autoridad puede situarse en el contexto público, que es lo más común, ¿verdad? La autoridad estatal, pero también en entidades privadas como las sociedades anónimas, en donde
pues hay un representante legal, hay una junta directiva que puede afectar a los socios con disposiciones anárquicas, arbitrarias y abusivas. Hay un elemento subjetivo. Las personas que participan en esa relación de autoridad son precisamente quien ejerce la autoridad y que se excede en sus actividades, en sus conductas, y la persona que recibe los efectos de esos excesos es el agraviado. Hay un elemento conductual que es el proceder de la autoridad, un proceder abusivo, rebasa sus facultades y a través de conductas de acción o de omisión lesiona los intereses de otra persona. Y esa lesión, esa conducta se llama acto reclamado. Luego vimos la definición de amparo de don Mundo Vázquez Martínez, que miren, realmente a mí les señalo, les enfatizo, les insisto que la universidad ha generado hombres y mujeres muy destacados, ¿verdad? Y yo les señalé dos, el mismo Miguel Ángel Asturias, y podría señalarle muchos otros, y uno de ellos fue don Edmundo, ¿verdad? Don Edmundo fue un profesor muy distinguido, que les vuelvo a señalar, ocupó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, y fue rector, fue nuestro rector. Aquí está una definición de amparo formulada por él. Es un proceso de rango constitucional, especial por razón jurídico-material, que tiende a obtener la satisfacción de una pretensión de mantenimiento o restitución de un derecho fundamental que ha sido conculcado. De esa definición se extraen estas características. El amparo es de rango constitucional porque su origen es la Constitución. Y les hablé de que la Asamblea Nacional Constituyente es proferida por quiero decir, es la que crea la Constitución, la que la emite, pero también emite 4 leyes que son las leyes constitucionales. La ley de orden público, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de la libre emisión de la emisión del pensamiento y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad que ustedes, espero que la mayoría tengan en sus manos. Entonces, por eso es de rango constitucional, porque está en el nivel más alto de la legislación. No procede del Congreso, que el Congreso lo que emite es la jurisdicción ordinaria, el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Penal, bueno, etcétera. Pero la Asamblea Nacional Constituyente es la que crea por Dios santo. Mi querido Víctor, solo estoy en clase, dame unos minutos, ahorita te devuelvo la llamada. No. Perdón, ahorita continúo. Ahí estamos, ¿verdad, Sam? Entonces les señalaba que es de rango constitucional porque esta ley, el amparo, es generado por la Asamblea Nacional Constituyente, que es la que emite la Constitución y emite las leyes constitucionales, que son las que ya les señalé, la ley de orden público, la ley electoral y de partidos políticos, la ley que regula la emisión del pensamiento, la libre emisión del pensamiento, y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Es especial por razón jurídico-material porque para promoverla, para promover el amparo, es necesario agotar todos los procedimientos o recursos de la vía ordinaria. Es político porque el amparo lo que pretende es que el poder no se exceda, que los que ejercen el poder no sean abusivos, ¿verdad?, sino que respeten sus límites. Yo les expliqué en las conferencias que la palabra político alude a la polis. La polis era la ciudad-estado griega, ¿verdad? Entonces, las personas que gobernaban la polis se decía que eran políticos. Ahora, la palabra político en rigor se refiere
al ejercicio del poder público o privado, ¿verdad? Ahora la palabra político está desacreditada totalmente, ¿verdad? Es político, entonces ya la vinculamos a una serie de características negativas, pero en rigor académico, la palabra político significa relacionado con el poder. Es un medio de protección preventivo porque evita las lesiones posibles que se pueden concretar a los derechos fundamentales. Y es restaurador porque cuando se ha producido la violación, entonces se restaura el derecho que corresponde. Y su ámbito de aplicación es amplio, como lo vimos cuando leímos el artículo 8. Se puede promover en cualquier área, ¿verdad?, de la disciplina de la enciclopedia jurídica, penal, civil, administrativo, contencioso administrativo, agrario, notarial, todo, ¿verdad?, cuando hay abusos. Y luego hablamos de los principios. El principio de iniciativa o instancia de parte está regulado en el artículo 6. El amparo solo puede ser promovido por el agraviado. Luego los trámites subsiguientes sí son oficiosos, pero no puede la propia corte promover un amparo y conocerlo y resolver, porque entonces sería juez y parte. El principio de agravio. El amparo está basado en una lesión patrimonial o personal a una persona. Ese es el agravio. El principio de prosecución procesal, que el amparo es un proceso, ¿verdad? Algunas personas dicen que no, pero es un proceso porque es una sucesión de etapas, ¿verdad? Es una sucesión de etapas que conducen a un objetivo, que es proveer de tutela o de protección a un derecho fundamental. Como el amparo es promovido por una persona, el efecto de la sentencia solo recae sobre esa persona. Y luego está el principio de definitividad, regulado en el artículo 19, al que ya hicimos alusión. Para promover el amparo es menester, es indispensable agotar todos los trámites, diligencias, procedimientos de la vía ordinaria. Si no, el amparo no puede promoverse, ¿verdad? Bueno, les voy a formular unas preguntas. Y por favor, el que no quiera contestar me dice no quiero contestar, ¿verdad? Pero les pido de favor que intervengan. A ver, le pregunto a Damaris Tamara. ¿No está? Bueno, casi nunca está. Esta es la tercera vez que le pregunto y no. Damaris Tamara, no. A Daniel Eduardo Ruiz Santos. Tampoco. Bueno, ¿quién quiere contestar? Perdónenme. Llamándole. Sí, está bien, licenciado. Miren qué finos son todos. Al caballero que intervino, vamos a preguntarle primero a las damas, por una situación de cortesía. ¿Quién fue la dama que intervino, por favor? Estoy yo, Ari, y está Andrea. Ari, ¿y quién más? Andrea. Ari, Andrea, ¿y el caballero quién era? Yo, licenciado Elmer García. Elmer, muchas gracias, Elmer. Son Sí, ustedes muy finos. Bueno, Ari, le pregunto a usted, ¿cuáles son los elementos que fundamentan la promoción del amparo? Solo menciónenlos. El 1.1, 1.2 y 1.3. Claro, los elementos que fundamentan la promoción del amparo es el nexo de autoridad, el elemento subjetivo, el elemento conductual. Ahí estamos. Sí, ¿verdad? Ahí estamos. Muchísimas gracias. Por favor, Andrea, señáleme, ¿por qué decimos que el amparo es de rango constitucional? Es especial por la razón jurídico-material que tiene para obtener la satisfacción de una pretensión de mantenimiento y distribución del derecho fundamental que ha sido concluido por Edmund Vázquez Martínez. Sí, pero ¿por qué es de rango constitucional? Es el 3.1. Porque su creación como la institución jurídica es establecida por la Constitución. Por la Constitución, exactamente. Ahora le pregunto a Elmes. ¿Qué manda, Lic? ¿Por qué es un medio de protección preventivo y restaurador? Es el 3.4, 3.4.1 y 3.4.2.
Ahorita, licenciado. Es que voy manejando, pero ahorita le No, contesto. no, Elmer, no. Mejor me responde Ya lo después. tengo. Ya Vale. lo tengo. No, pero ponga atención, por favor, porque, a ver, Muy bien, es el mire, 13 me da mucha 4 pena, Elmer, mejor no. preventivo. Se va manejando, mejor escúchenos, porque es muy peligroso. Por favor, escúchenos. Y lo felicito por su dedicación. Mire, eso a mí me parece digno de admiración, ¿verdad? Usted quiere intervenir y va manejando. Entonces, le agradezco mucho su atención. Pero le vamos a preguntar a otra persona. ¿Quién quiere responder? Lali, buenas noches. A ver, dama, ¿quién es usted? Francela, Lali. ¿Quién? Francela. Ah, Francela. Francela, por favor, es un medio de protección preventivo y restaurador. ¿Por Sí, qué es es preventivo? preventivo. Ajá. Es preventivo cuando existen amenazas, cierta de violación de un derecho fundamental. Y es restaurador cuando la violación a un derecho fundamental ya se ha producido. Muchas gracias, Francela. Oye, es usted Gracias. muy fina. Eh, y vamos a ver a quién le preguntamos. Sí, sí. Le preguntamos a Javier Licenciado, yo Andrés. tengo una curiosidad. No sé si le puedo hacer la consulta. Por favor, hágamela. ¿Con quién estoy hablando en este momento? Soy otra vez, licenciado Elmer García. Ah, Elmer, por favor. Perdone, vaya Sí, Elmer. Es disculpe, que es que fíjense que yo como... soy poco hábil y cuando tengo el temario ya no advierto quién está levantando la mano, ¿verdad? Así es que les Muy pido bien, disculpas, Milik. pero Elmer tiene la palabra. Muy bien, Milik, muchas gracias. Solo es una inquietud. Por ejemplo, cuando mencionaba que solamente la persona afectada de su derecho es la que puede plantear un amparo, se refiere que puede ser auxiliado, obviamente, por un abogado, ¿verdad? Tiene que ser auxiliado por un abogado, sí. Sí, muy bien. No me refiero a eso. Me refiero a que, por ejemplo, usted, Elmer, fíjese que, imaginémonos que no sea así, pero que usted tenga algún inconveniente en donde le violen un derecho. Entonces usted no puede ir a decirle a su vecino que promueva un amparo por usted. El abogado puede auxiliarlo. Incluso usted le puede otorgar un mandato. Le puede decir, mira, representame. Le otorgo un mandato para que él actúe en su nombre, que el abogado, o algunos familiares. Esa es la posibilidad. Pero el amparo siempre debe provenir de la persona que resulte agraviada. No sé si me Muy bien. entendió él. Sí, no, sí, lo tenía claro, solo tenía No. una duda porque la siguiente parte es que entonces en este caso se aplica una norma jurídica específica que le beneficia solamente a la persona que se le vulneró el derecho. Exactamente, así es. Ah, sí, muy bien, muchas Ese es gracias, el licenciado. artículo sexto que citamos, Elmer. Es decir, Sí, el amparo solo muy puede bien, ser promovido por el agraviado. Es el principio de iniciativa o instancia de parte que está en el 4.1. Ahora, después, ya el tribunal puede actuar oficiosamente, pero el tribunal no puede decir a este ciudadano le violaron un derecho y voy a promover un amparo y yo lo voy a resolver, porque eso sería ilógico, ¿verdad? Nadie puede ser juez y parte. muy bien, muchas gracias, licenciado. Gracias, Elmer. Bueno, nos vamos a quedar ahí de momento y les repito que como ustedes pueden ver ahora, los cuestionarios, el temario está formulado a través de preguntas, que esas van a ser las preguntas del examen, ¿verdad? De ahí lo vamos a tomar. Licenciado, perdón. ¿No habrá alguna posibilidad que, pues, o sea, yo sé que ahí sí que justos pagan por pecadores, No, de que usted lo pudiera de que lo reconsiderar? redactemos de todas maneras. Mire, cuando me hacen ese tipo de planteamientos, pues sí tiene usted razón, ¿verdad? Ahí lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo. Licenciado, porque al menos yo vengo con usted pues, del semestre pasado, ¿verdad? Y No, ya yo lo sé, no, yo lo sé. Pero fíjese, ¿verdad que siempre hemos utilizado este mecanismo? Pero fíjese que
Pues yo les comento, ¿verdad? Ahí en coordinación alguien me dice, mira, ya están vendiendo los cuestionarios y te van a vincular a eso. Es decir, la venta la estaba haciendo una señorita y hasta cobrando lo publicó, ¿verdad? Entonces eso sí realmente resulta incorrecto y reprobable y contrario a muchos principios, ¿verdad? Porque no es posible. Pero tiene usted razón, justos pagarían por pecadores y no estamos en esa posición. Tiene toda razón, estoy atendiendo su Te observación. agradezco bastante. No tiene nada que agradecerme. A usted le Gracias, agradezco. licenciado. Porque yo también vengo del semestre pasado y sí ayudan bastante los cuestionarios. Gracias a usted he aprendido bastante. Que Dios los bendiga por esas manifestaciones. Sí, lo vamos a hacer así. Muy bien, que tengan buena noche entonces y deseo que descansen. Muy bien. Muchas gracias, licenciado, por su Gracias, licenciado. Feliz noche. licenciado. Muchas gracias. Ustedes, Bendiciones. nos vemos y nos Feliz saludamos. noche, licenciado. Muy bien.